Hola, bienvenidos al canal, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a reaccionar a un video de, bueno, una líder moderna que ha hecho ciertas declaraciones, ¿no? sobre Juan el Bautista. Entonces, vamos a examinar el video, vamos a ver si las afirmaciones de ella tienen fundamentos bíblicos. em, Vamos a ver si también sigue un patrón común hoy en ciertos líderes modernos, ¿no? Que de algunos movimientos que se han ido desarrollando y que están haciendo algunas cosas similares y que son peligrosas. Entonces, eh, vamos a examinar primero el video y luego vamos a ir tocando algunos puntos, ¿no? Así mismo es. Vamos a tener un tiempo de reflexión y esperamos que la audiencia, las personas que observan los videos puedan verse beneficiados de todo lo que vamos a hacer, el método que vamos a usar, cómo abordar también la Biblia, que es algo fundamental entre los cristianos. Chévere. Muy bien. Entonces, veamos primero el video. La generación del Espíritu es una generación que camina en poder, pero que camina también en sabiduría. La sabiduría es capaz de proteger la unción. La sabiduría inclusive protege el don profético. Cuando eres sabio, sabes cómo profetizar, cuándo profetizar, y a quién profetizarle y dónde profetizarle. Y no cometes el error que cometió Juan Bautista. Aunque Juan Bautista caminaba como voz de Dios en la tierra, no usó el protocolo de sabiduría para reprender un rey. Y por eso le cortaron la cabeza. Porque aunque tú seas profeta, si no tienes protocolo para reprender a un rey, puedes morir en el intento. Bien, entonces, esa ha sido bueno, entre comillas, apóstol Kay Lewis haciendo algunas declaraciones sobre Juan el Bautista. Creo que sería bueno ir examinando afirmación por afirmación antes de saltar a ciertos pasajes bíblicos y ver si tiene algún sentido, ¿no? En este discurso que se ha dado sobre Juan el Bautista. Así es. Sí, tenemos acá la transcripción exacta, palabra por palabra, de todo lo que se dijo. No hemos sacado nada de su contexto. Y se manifiesta lo siguiente: la sabiduría es capaz de proteger la unción. La sabiduría inclusive protege el don profético. Cuando eres sabio, sabes cómo profetizar, cuándo profetizar y a quién profetizarle y dónde profetizarle, y no cometes el error que cometió Juan el Bautista. Esa sería la Ujú. primera parte. Creo que ahí podemos analizar un poco las palabras de la persona, el rigor de su pensamiento, si hay un razonamiento lógico y si se corresponde con las escrituras, Ajá, porque también es lo que estamos buscando. sí. Por ejemplo, el tema de la sabiduría es capaz de proteger la unción. Esto a mí me llama la atención porque en Primera de Juan, por ejemplo, se habla de la unción que está en nosotros y se habla de que la unción lo que hace es darnos sabiduría, de hecho. Entonces, eh, sin entrar demasiado en conflicto de términos modernos, porque hoy se habla mucho de la unción, del fuego, etcétera, sí tenemos que tomar en cuenta de que Juan el Bautista era un hombre ungido, lo reconocemos por las escrituras, ungido por Dios, señalado por Dios, utilizado por Dios. Y leo brevemente en la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, para las personas que no lo conocen, tenemos el tema de la unción, ¿no? Esto nos ayuda a entender un poco. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 27: aunque en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que asimismo su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Entonces es interesante que en el contexto apostólico de Juan, en esta carta, la unción está relacionada con la enseñanza, con la sabiduría, ¿no? Partiendo de ese punto, ¿qué te parece a ti el... El, sí, es decir, estos términos son muy comunes eh, y particularmente en este tipo de movimientos apostólicos eh, y a veces neopentecostales también, todo esto, em, son un sinónimo casi de cierto estatus. Hay personas con una gran unción Mm, y la sabiduría debe proteger esa unción que les ha sido dada. Y como vamos a ver más adelante, eh, va en, va incluso como una crítica. Partiendo de ahí, salen críticas a personajes bíblicos que aunque sabemos que, a ver, porque una persona sea un personaje bíblico,
por supuesto, sabemos que Dios es el que redime, que no son infalibles en el sentido general de la palabra como seres humanos, pero sí sabemos que eran personas guiadas por Dios y que en el contexto en el que la Escritura lo pone, si no nos dan indicaciones de falta de sabiduría o de error, entonces es un error de nuestra parte asignarles este tipo de cosas, ¿no? Asignarles pecado donde la Escritura no les ha asignado pecado en ese sentido. Y, por supuesto, cuando hay que, cuando, cuando ciertos movimientos buscan eh, ubicarse en una jerarquía, pues el término unción es muy útil para ellos para separarse, ¿no? Para ubicarse en cierto estatus respecto a otras personas. Y la sabiduría especial que, que supuestamente tienen algunos, o los protocolos, como vamos a ver más adelante que mencionan, son una forma de distinguir entre las personas con una gran unción por, por sus obras, por su devoción extrema y otras que no la tienen. Entonces, eh, esa forma de hablar es peligrosa, ¿no? Y también por lo que has mencionado. Y, y vamos ahora a examinar específicamente cómo es peligrosa. Sí, la segunda expresión es la sabiduría inclusive protege el don profético, ¿no? Esto es interesante porque ella está preparando el camino, esa predicadora está Ujú, preparando el camino para poder atribuirle a Juan el Bautista un error de protocolo. Y dice entonces la frase que le sigue a esta que acabo de leer: cuando eres sabio, sabes cómo profetizar, cuándo profetizar y a quién profetizarle y dónde profetizarle, y no cometes el error que cometió Juan el Bautista. Parece ser que antes de leer el texto para ver si de verdad él cometió ese error o si él tenía o no tenía protocolos que dice la Biblia, parece ser que la persona lo que está diciendo es que Juan el Bautista no era un hombre sabio en ese momento, por lo menos en la parte en que confronta al rey Herodes, porque no supo cómo profetizar, cómo hacerlo. El cómo es un proceso, es un método, ¿no? Un protocolo sería un sinónimo de protocolo. Cuándo hacerlo. Vamos a ver si la Biblia nos dice que Juan el Bautista tenía que hacerlo en un momento específico o cuándo tendría él que esperar ujú, a poder decirle a este hombre que estaba en un tipo de pecado, y a quién profetizarle y dónde profetizar. Vamos a ver si la Biblia dice dónde Juan el Bautista profetizó para poder atribuirle un error ujú, y no cometer el error que cometió Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista caminaba como voz de Dios en la tierra, no usó el protocolo de sabiduría para reprender a un rey y por eso le cortaron la cabeza. Lo otro que se dice es ujú. que a Juan el Bautista le cortan la cabeza y la causa es que no usó un protocolo de sabiduría. Vamos a ver si el texto dice que esa es la causa por la que le cortan la Ujú. cabeza, ¿no? Al final ella termina diciendo, porque aunque tú seas profeta, si no tienes protocolo para reprender a un rey, puedes morir en en el intento. Es decir, aquí se está insinuando, no digo que sea todo lo que ella tenga en mente, pero se está insinuando como que si no usas el protocolo te pueden matar en ese momento si eres un profeta. Entonces vamos a ver si Juan el Bautista lo mataron en el momento en que él reprende o sucedió algo después que generó un contexto y llevaría al punto final. Sí, hay que ver cuál es la causa real de la, digamos, de la ejecución de Juan el Bautista. Si era solamente por haberle dicho o confrontado al rey un pecado de su vida, o si fue por alguna otra confabulación, digamos, ¿no? Entonces, y claro, como vamos a ver al final, estas tendencias modernas buscan, bueno, buscan ciertas posiciones, digamos, como habíamos mencionado, estar en cierta jerarquía. Y para eso hay que tener una herramienta para estar en esa jerarquía, o alguna, digamos, algún estatus, algo que nos dé ese estatus. Y las expresiones que usa esta persona nos están insinuando que incluso Juan el Bautista, que era un hombre de Dios, que fue elegido para declarar ciertas cosas en frente del pueblo de Israel, para anunciar a Cristo también, que incluso él no tenía algo que ella sí conoce. Hay ciertos métodos, ciertos protocolos para acercarse
digamos, a las élites. Es lo que parecería estar diciendo y vamos a ver si es así o no, pero, pero se entiende el discurso, ¿no? Con el video y con esta transcripción creo que lo captamos. Entonces creo que la línea que tú estás presentando es que si yo, por ejemplo, quisiera saber cómo profetizar, tendría que buscar la persona que sí conoce los protocolos. Entonces no podría revisar los personajes bíblicos, los grandes profetas del Antiguo Testamento, sino a esta persona específica que es la que alega saber cuál es el protocolo real para poder reprender a un rey. Eso es lo que pareciera, ¿no? Eso es lo que Lo que se parece. insinúa que tienen algo que incluso un personaje bíblico con mucha más trayectoria no tenía, ¿no? O por lo menos que le faltó sabiduría para hacerlo de ese modo cuando tocaba, ¿no? Entonces, vamos a ver si en efecto Juan el Bautista se equivocó. Veamos qué, por ejemplo, qué evidencia tenemos, qué dice la Escritura, cómo describe el episodio que sucedió con Juan, a ver si por lo menos existe alguna evidencia o algún punto que le permita a ella decir, Juan no fue aquí sabio o le faltó esto o aquello, a ver si tiene información como para hacer eso. Entonces, Ahora, ujú, antes que sí, leas, quiero que las personas sepan que si hubiera en la escritura indicios, evidencias, datos de verdad de que un personaje bíblico eh, cometió un error, nosotros lo reconoceríamos. Es decir, no estamos en contra de reconocer que el ser humano comete errores. Todos cometemos errores, aunque no siempre los errores son pecados. Los errores son falencias que tenemos, somos vulnerables, somos frágiles como seres humanos y no tenemos un panorama completo de un entorno como para nunca cometer un error. Si pudiéramos anticiparnos a todos los elementos que componen un sistema complejo para poder tomar las medidas antes de tiempo, sería genial, pero el ser humano no tiene eso. claro, por ejemplo, el rey David sabemos que cometió una serie de pecados y se arrepintió, etcétera. Entonces, cuando un personaje bíblico caía, la escritura misma lo reconoce y nos lo dice, o por lo menos lo insinúa por el contexto fuertemente. Y, por tanto, si la escritura no hace estas cosas, entonces asignarles a estas personas errores y pecados donde no los hay es peligroso. Así que si hubiera alguna afirmación, Juan el Bautista se equivocó aquí, una afirmación bíblica, bueno, diríamos, "Ah, te lo están diciendo", pero si no la hay, entonces se está asumiendo mucho. Mm. Así que creo que podemos leer el pasaje e ir comentando algunas partes. Vamos a leer Mateo 14, eh, desde el, perdón, Mateo, leeríamos Marcos 6 14 al 29 y quizá alguna porción de Mateo, pero voy a leer primero Mateo 14 del 13 al 12 y luego quizás vemos un pedacito de Marcos 6. A ver, dice así, 14. Bien, desde el 3 afirma Mateo 14. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahí ese breve pasaje cubre bastante de lo que necesitamos, porque eh, nos dice la causa del asesinato de Juan y no dice que fuera por afirmar las cosas en contra de Herodes, las que él afirmó, sino por una confabulación posterior bueno,
digamos, de Herodías, eh, Y la hija. y la hija, que se confabularon, eh, que odiaban a Juan el Bautista y hicieron que Herodes hiciera una promesa en público, en frente de muchas personas. También nos dice que Herodes no quería hacerlo, pero que por causa de esa promesa, entonces, bueno, se mandó a asesinar a Juan el Bautista. Y se nos dice al inicio que se había prendido primero a Juan el Bautista, ahí sí, bueno, por las afirmaciones que él había hecho, pero la causa específica del asesinato fue por esta confabulación. Exacto. Quiere decir que Juan el Bautista sí confrontó a Herodes, Ujú. parece que directamente, todos los textos de los evangelios nos dan la idea de que él habló directamente con Herodes, no te es lícito tenerla, es decir, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano Felipe, que se llamaba Herodías, Ujú. y eso generó que eh, lo tuviera preso, lo encerrara preso, ¿no? Es decir, Ujú. porque lo exponía políticamente, porque es una deshonra, porque es algo inmoral, Ujú. aún en el mundo grecolatino, y ahí está preso. Es decir, hasta el momento no ha pasado nada, no ha dicho que Herodes lo quiere matar, nada, simplemente lo tiene como retenido, como para que no siga exponiéndolo, probablemente, o está Claro. resentido, está golpeado, Ujú. pero también vemos que había otra persona que estaba muy golpeada y estaba esperando el momento exacto Ujú. para ver cómo se venga contra Juan el Bautista, que es Herodías. Sí. Se ve que ella está confabulada. Ah, y nos dice, por ejemplo, el 5 nos dice que y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, aunque él tenía en su corazón el deseo de matarle, Se de matarlo. en algún momento no lo hacía porque Juan era tenido por un hombre de Dios, un profeta. Entonces, eso detuvo las acciones de Herodes hasta posteriormente, ¿no? Que, Hasta que sucediera algo, un ajá, detonante, no exacto. sé. Ujú. Y que, bueno, más adelante Ujú. vamos a ver la opinión que tenía Herodes de Ujú. Juan el Bautista. Sí. Como hombre, si era un hombre de Dios, si no lo era, eso lo vamos a ver después. Hasta el momento nos dice que el pueblo lo tenía por profeta y Herodes Ujú. se detuvo ahí, ¿no? E, ¿Qué? e incluso, a pesar de que nos dice que no lo mató por causa de esa opinión del pueblo, también nos dice que entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, es decir, por su palabra, por lo que había dicho, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Entonces había sentimientos encontrados en Herodes, se había enojado, por supuesto, porque habían expuesto sus acciones de ese modo, pero también sabemos que se entristeció cuando le pidieron asesinar a Juan. Ese dato es Sí. importante. Sí. Ujú. Ese dato importante. Ahora, a mí lo que me llama la Ajá. atención también, por ejemplo, ahí en Mateo 14:6 dice, pero llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes. ¿Quién planificó eso? Es una buena pregunta. No lo dice el texto, no podemos especular. Ujú. Bueno, sí podemos especular, Ajá. podemos decir que quizás Herodías Ujú. tenía planificado esto, hizo un protocolo, ahí sí podríamos usar el término protocolo, ¿no? Buscó una estrategia, puso a danzar a la hija. Ujú. ¿Qué características tendría la hija que cautivó el corazón de Herodes? Parece que ella lo sabía, probablemente, o habría que definir quién fue el que puso a la hija de Herodías a danzar en el día del cumpleaños. Ujú. Tampoco tenemos la información. Todo lo que podemos hacer es especular, imaginar cosas, Claro. pero vemos que la mamá Herodías tenía todo planificado y cuando se presentó la oportunidad, lo primero que hizo fue pídele la cabeza. Ahora, aquí llama la atención también es como si a ti te están ofreciendo hasta la mitad del reino, lo dice otro texto, ¿cómo es que, eh, cómo es que esta chica no dijo, dame la mitad del reino? Lo primero que hizo fue ir con la mamá a preguntarle, ¿qué es lo que quieres? Y ahí se ve algo muy interesante, ¿no? Sí, la Claro. psicología humana, Ujú. la mente humana, cómo actúa por todo el proceso que habrá pasado. Sí, por ejemplo, en Marcos 6, desde el 18, nos dice que, bueno, desde el 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, etcétera, ¿no? Entonces, Herodías estaba resentida y acechaba
Acechaba. para matar a Juan, pero no podía porque, bueno, había estas Exacto. opiniones del pueblo, etcétera. Entonces acechaba y puede Ujú, ser, planificaba, ujú, esperaba el momento exacto. Esta versión dice, la BTX, tercera edición, dice, y Herodías lo aborrecía, es decir, a Juan el Bautista, y quería matarlo, pero no podía. Es decir, no encontraba el momento, no tenía autoridad, parece que estaba esperando el momento adecuado. Y puede ser que esto nos dé luz para pensar que la hija de Herodías se presentara delante de Herodes para cautivarlo, para agradarlo con sus danzas, etcétera, pudo haber sido una planificación. No sí. lo sabemos con certeza, pero pudo haber sido. Ahora, ¿qué otros ejemplos, por ejemplo, tenemos en la escritura de profetas que, que hayan declarado cosas a los reyes o en contra de los reyes incluso, pero sin excesos de sutilezas, ¿no? Porque lo que se parece estar insinuando en esta opinión que se da, que Luis, es que faltó cierta perspicacia para acercarse a los reyes o para decir ciertas cosas. Pero, ¿qué ejemplos tenemos por ejemplo, en el Antiguo Testamento, otros profetas que hayan declarado las cosas directamente, sin, sin que la escritura nos afirme que hubiera demasiados protocolos y, y temores, quizá, ¿no? Porque si lo hay, podemos ver que hay un patrón en los profetas y que eso no significa que ser directo no significa necesariamente hacerlo mal, pero eh, tampoco significa un exceso de metodologías y protocolos para no ofender a tal o cual persona de un modo demasiado explícito, ¿no? Entonces, Sí, es interesante. A ver, en el Antiguo Testamento, en este fenómeno que conocemos como profetismo hebreo, tenemos muchos casos de profetas de Dios, profetas legítimos, reprendiendo a los reyes o dando consejo a los reyes, etcétera. También tenemos muchos casos de profetas siendo, perdón, de reyes siendo guiados, orientados por profetas falsos y los profetas legítimos siendo encarcelados, desechados y otras cosas más. Es decir, ujú, eh, creo que pensar que Juan el Bautista no tenía un protocolo de sabiduría para proteger su profecía o su profetismo y que no haberlo hecho con sabiduría es no comprender bien cómo actuaban los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento, si conocemos bien el reino del norte, el reino del sur, los diferentes profetas que ejercían su ministerio en en estas regiones, ellos estaban muy relacionados con los reyes, ¿no? Y con el pueblo también. Y ellos denunciaban de parte de Yahvé los males morales, las malas decisiones políticas, como es el caso de Jeremías, por ejemplo. Si leemos el libro de Jeremías, de parte de Dios, Jeremías está alertando a los reyes de la época o al rey de la época de que no se alíe con Egipto, sino que acepte digamos, la sujeción a Babilonia porque Dios dice que le va a ir bien, pero le sucedió lo contrario por desobedecer. Entonces, tenemos el caso de Jeremías, estaba en relación con los profetas. Ahora, Kay Lewis, bueno, digo así, Kay Lewis, debería ser Key Lewis o algo así, pero ujú, así es como la llama todo el mundo. Entonces, ella dice, por eso Natán, que tuvo instrucción de Dios para reprender a David, como si Juan el Bautista no lo tuviera, ¿no? No tenemos ese detalle, porque se había acostado con la mujer que no era suya, usó el protocolo de sabiduría para poder profetizar. Si no tienes protocolo en la gloria te puede matar. Claro, son ujú. frases estereotipadas que tienen gloria, protocolo, proceso, son Claro. palabras claves en estos movimientos y Natán le vino a echar un cuento a David, claro, se refiere a este relato que él usó, de que había un hombre que tenía una oveja, pero había otro que tenía varias, Ujú. y hubo una injusticia. Entonces cuando David reacciona, él le dice, ese hombre eres tú. Entonces ella, me imagino que ella lo que está insinuando es que ese es el protocolo de Natán. Primero, adornar el entorno, lanzar un relato, ella le dice cuento, un relato, y eso hizo que se suavizara el corazón de David. Ok. Ahora, pero aquí tenemos dos cosas diferentes y ahora vamos a hablar de lo que tú estabas planteando, ¿no? De ejemplos que teníamos. Por ejemplo, si comparamos a David con su temor a Dios, con ese hombre que temía a Dios, que sufría cuando pecaba, aunque sí pecó gravemente aquí, si lo comparamos con Herodes, son dos personas totalmente distintas. Es decir, Herodes no era un hombre temeroso de Dios.
No tenemos en las Escrituras una descripción de Herodes como alguien temeroso de Dios. Es decir, yo creo que las personas devotas a Dios, los cristianos, por ejemplo, somos personas que amamos a Dios, no queremos ofender a Dios, pero si pecamos o si cometemos errores que, digamos que avergüenzan a Dios o que, no sé, deshonran a Dios, nosotros enseguida, los cristianos, nos sentimos súper mal, nos arrepentimos, lloramos, le pedimos perdón a Dios, confesamos nuestras culpas. Pero esa no es la actitud de Herodes. Entonces, decir que necesitas un protocolo, es decir, podría, la pregunta que yo hago y a los oyentes que nos gustaría que dejaran sus comentarios también para ver cómo reflexionan sobre este tema. Si de haber utilizado Juan el Bautista un protocolo de sabiduría, ¿eso habría tocado el corazón de Herodes? Eso es una buena pregunta. En el caso de David cumplió el objetivo. Entonces, bueno, tenemos el caso de Natán. Tenemos varios casos, como es, por ejemplo, Elías con Acab, que por eso se buscó el odio de Jezabel también, la persecución que hubo, todo lo que hizo Dios a través de Elías que le generó, él al final, bueno, en algún momento él tuvo que salir huyendo, etcétera. Ahí tenemos un caso. Entonces, Elías sí profetizaba en el contexto de Acab y Jezabel, ¿no? De este rey. Tenemos el caso de Eliseo con Joás, etcétera. Isaías con Ezequías. Hay varios casos. Entonces, eso demuestra, y con otros muchos casos, que los profetas sí condenaban las actitudes inmorales de los reyes, también daban consejos de parte de Dios, una serie de cosas. Pero hay un caso que a mí me llama mucho la atención y es el de Micaías. Micaías lo pueden encontrar en Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 13 al 23. Ahora, brevemente, ¿qué está pasando ahí? Micaías, sí, yo creo que tiene un protocolo. Vamos a buscarlo para que las personas que miran el video puedan darse cuenta de lo que está sucediendo. Primero de Reyes 22. Ahora, brevemente, ¿cuál es el contexto de este pasaje y del ministerio profético de Micaías? Tenemos a Josafat, el rey de Judá, del reino del sur, y tenemos a Acab, que es el rey del norte. Y ellos se iban a levantar en una guerra contra digamos, una nación. Y Josafat y Acab están trabajando para ver qué decisión toman. Había varios profetas de Acab, que Acab los buscaba porque Acab buscaba el profetismo o la profecía que le diera aliento, que le dijera, vete, sube, guerrea contra este rey y su ejército y tú vas a vencer. Pero Josafat le pide que si no hay otro profeta para ver qué está sucediendo. Bueno, y buscan a Micaías. Cuando viene Micaías, que no es que él está metido ahí de imprudente, ni nada de eso, Micaías le dice a Acab que lo van a derrotar. Y eso a Acab no le gusta y le dice a Josafat, ves, te lo dije, que si cada vez que viene a profetizar me profetiza cosas malas, los demás no, los demás le profetizaban cosas buenas. Y eso es una tendencia que se ve en estos movimientos modernos, donde lo que se busca es prometerle a la gente prosperidad, que van a hacer viajes, que van a ser importantes en sus contextos, todas estas cosas siempre son noticias buenas, noticias buenas. Es muy difícil verlos. Y no solo noticias buenas, a mí me llama también la atención es a quién le profetizas. Sería bueno verlos a ellos también subir a los páramos de los Andes o subir a los lugares donde hay mucha pobreza y que vayan y le profeticen a estas personas a ver qué es lo que va a pasar. Ese no es el campo de profetismo que tienen ellos. Generalmente es a gente rica, a gente pudiente, a gente llamados apóstoles, profetas. Ellos le profetizan a estas personas. Y no quiere decir que no le profeticen a otros, porque no es que hemos visto todas las predicaciones, pero sí llama la atención a quién le profetizas, porque eso es algo de lo que ella estaba diciendo, que el protocolo de sabiduría te iba a proteger ahí. Bueno, digamos, el rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, vi a todo Israel
esparcido por los montes. Este es Micaías diciéndole al rey. El rey le está diciendo, ya acabas de decir lo que Dios ha dicho. Y lo que él está buscando es una buena noticia. Pero este profeta no puede darle una buena noticia y le dice así, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y a Yahvé que decía, estos no tienen amo. Retorne cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ahora viene Acab y le va a protestar a Josafat para que él vea qué es lo que está pasando. Le dice, no te dije que no profetizaría acerca de mí el bien, sino el mal. El rey lo que estaba buscando era las palabras dulces, las palabras alentadoras. Entonces, cuando digo el rey, me refiero a Acab. Y ahora viene Micaías y cierra esta profecía. Bueno, al final, ¿qué le cuesta a él? Que lo condenan, lo meten en una cárcel, pan y agua y sufrimiento por haber profetizado de parte de Dios. Es más o menos parecido a lo que le pasó a Juan el Bautista. Es decir, Sí. cuando hay un rey que tiene un corazón rebelde, obstinado, endurecido contra Dios y no tiene temor de Dios, como es el caso de Herodes, la profecía va a resultar en te meto preso, te mato o hallo el momento y te mato. Es decir, esto no se trata de protocolos, esto se Claro. trata de cómo está el corazón del ser humano cuando viene un mensaje directo de parte de Dios a través de un instrumento auténtico. ¿Cómo se cierra esto para continuar? Dice, bueno, cuando Acab le dice a Josafat, ¿ves que nunca me profetiza nada bueno? Viene el verso 19. Recuerden que estamos en Primero de Reyes 22, 19. Y él dijo, por eso oí palabra de Yahvé, vi a Yahvé sentado en su trono y el ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Yahvé, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Es decir, en el concilio este divino, en el concilio celestial, había opiniones no encontradas, ¿no? Las personas, estos seres tenían ciertas opiniones. Verso 21. Y se presentó un espíritu ante Yahvé y dijo, yo lo induciré. Y le dijo Yahvé, ¿de qué modo? Y respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Ahí vemos que estos profetas eran presa de la mentira, presa del el profetizar de ellos se basaba en la mentira y eran, digamos que eran herramientas fáciles de engañar. Porque este espíritu dijo, yo voy a ir donde están esos profetas que todo el tiempo le están dando profecía buena a Acab y lo que voy a hacer es ponerle espíritu de mentira en la boca de ellos. Y hacemos un llamado a las personas que nos ven a que tengan el cuidado, porque cuando los llamados profetas se equivocan y le mienten al pueblo o hablan de profecías que nunca se cumplen, que es muy común verlos en diferentes lugares, esto es un indicio suficiente para una alerta máxima en cuanto a qué es lo que estoy escuchando, a quién estoy escuchando cuando tenemos la palabra que nos guía y es útil para todo. Bueno, cierra así. Y respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Él dijo, ciertamente lo inducirás y prevalecerás. ¿Ves? Ve y hazlo. Y ahora he aquí, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Yahvé ha decretado el mal contra ti. Y bueno, y ahí viene el resto de lo que le sucede a Micaías por haber dicho lo que dijo. No veo tanto protocolo, simplemente él llegó, se presentó, le dijo la verdad, le dijo, esto es lo que yo veo, esta es la visión que vi, ahí la tienes. Claro. Sí, la idea es que los profetas declaraban cosas en contra de lo que los reyes habían hecho y que en ningún momento se nos habla de que les faltó método. Entonces, estas afirmaciones de ella, de que a Juan el Bautista le faltó sabiduría, etcétera, no están en mucha cohesión con otros ejemplos. Eh, y que Juan haya recibido pues una consecuencia desfavorable no indica que, que se haya equivocado al decir algo, ¿no? O en su forma de hacerlo, porque era común que le sucediera eso a los profetas, porque no estaban diciendo cosas agradables a los líderes que se habían equivocado, que estaban cometiendo errores. Entonces, ni que lo haya dicho directamente, ni que lo hayan encarcelado, es evidencia de que su método estuviera mal. Entonces, creo que por ahí ya la afirmación de ella se va desmoronando, no tiene demasiado sentido. Y sería útil entonces que viéramos qué dijeron otras personas sobre Juan el Bautista, para ver si a su carácter
le faltaba usualmente algún tipo de sabiduría, o si era una persona enojada, fuera de control. Eh, Podemos ver, por ejemplo, qué decía Jesús al respecto, qué decían los israelitas y incluso algún historiador, ¿no? Entonces, eh, Mira, ujú, antes de pasar a ese punto que me parece muy interesante, sí es bueno, por ejemplo, yo creo que la señora, la predicadora, cometió un grave error y es mm, apresurarse a la hora de interpretar un texto de la Biblia para incorporarle digamos, un esquema propio de estas corrientes. Es decir, le está imputando al texto algo que el texto no me dice. ¿A qué me refiero? Cuando ella dice que Juan el Bautista no tenía, que cometió un error, pero claro, nosotros intuimos que el error al que ella se refiere es cuando eres sabio, sabes cómo profetizar, cuándo profetizar, a quién profetizar y dónde. Mira, lo primero que es cuando hemos revisado los textos de Juan el Bautista diciéndole esta información a Herodes que estaba mal tener la esposa de su hermano, el texto bíblico no dice en ningún momento cuándo se lo dijo, dónde, es decir, cuándo con precisión de tiempo, dónde se lo dijo, no dice si entró al palacio, si lo dijo, si fue en el desierto, si Herodes vino a consultar, lo que era muy común en los reyes antiguos, consultar a los profetas. Es decir, ya por ahí estamos, es un error pensar que sabemos dónde Juan el Bautista lo dijo. Lo otro es que cómo lo dijo. El texto no habla de eso. El texto solo dice que Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. No dijo si tuvo un protocolo o si no lo tuvo, que de hecho debe haberlo tenido. Entonces, estamos acusando, están acusando a nosotros, a Juan el Bautista de cometer un error de protocolo cuando ninguna de esa información se da en el texto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre que oigan algo que haga ruido teológico o bíblico, revisen los textos con tiempo, oren a Dios, pidámosle a Dios sabiduría, inteligencia para entender lo que se está diciendo. Y la Biblia no es un libro que yo debo interpretar como quiero. La Biblia me da datos, evidencias, indicios. Hay un relato y ese relato es todo lo que tengo para entonces poder yo llegar a una conclusión. Ahora, como tú bien decías al principio, si yo lo que estoy buscando es posicionarme ujú, como una persona muy ungida, incluso más ungida que Juan posiblemente, porque estás poniéndote en la posición de hacerle críticas a la persona. Eso es muy peligroso. Así que también tenemos, no solo tenemos que examinar el texto, sino que tenemos que examinar nuestro corazón, ujú. las intenciones que tenemos en el corazón. Vamos al punto que tú decías. Sí, entonces dice Mateo 11, eh, desde el 7 al 15, ahí bueno, Jesús había recibido personas de parte de Juan el Bautista que le estaban preguntando eh, si Jesús era esencialmente el Cristo, ¿no? Y luego de que Jesús les responda, que vayan y mencionen las cosas que habían sucedido o que estaban sucediendo constantemente, los milagros, para decirlo a Juan el Bautista, él luego afirma, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, entonces ahí continúa un poco, pero esencialmente lo que se está viendo en ese pasaje es que la opinión de Jesús sobre Juan el Bautista, incluso después de haber sido encarcelado, era una opinión positiva. No se señaló errores, no acusó a Juan de haberse equivocado y por eso estar en la cárcel, mm, no señaló en frente del pueblo las imprecisiones o nada por el estilo. Simplemente se, se señala digamos, el llamado que tenía Juan, que era un hombre firme, un hombre también no delicado, porque era un hombre que se había criado con ciertas características intensas, era llamado a ser un profeta desde pequeño, eh,
Entonces, todo esto es consistente con la forma de actuar de Juan, que había tenido un ministerio público, por supuesto, y sabía también cómo dirigirse a los líderes. Y la opinión de Jesús es esencialmente positiva. No hay ningún tipo de regaño o error, sino más bien lo ponen en un lugar de honor. La posición de exacto. Y lo honra, incluso hasta lo honra. No lo desprestigia, como bien decías. Es decir, si Jesús estuviera buscando posicionarse él como el centro del universo, estoy pensando en las intenciones de estos nuevos movimientos, Jesús habría dicho, mira, Juan el Bautista tiene falta de fe, ¿qué es eso de preguntarme, por ejemplo, si yo era el Mesías que había de venir o esperaríamos a otro? Porque él pudo haber aprovechado esa oportunidad. En cambio, Juan, incluso cuando él envía la información a los mensajeros de Juan, él le dice, díganle a Juan que los enfermos son sanados, que está pasando esto y esto y esto. No los reprendió, lo que le dijo, díganle a Juan que tome ánimo porque las cosas están sucediendo, las cosas que estaban escritas, ¿no? A mí me llama la atención también que en otro texto, tú estabas leyendo Mateo, ¿no? Sí, 11. Mateo 11. En Juan 5, Jesús vuelve a hablar de Juan el Bautista y dice así, Juan 5, 34 y 35. Pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero yo digo esto para que vosotros seáis salvos. El 35 dice así, él, hablando de Juan el Bautista, era la antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es decir, está hablando, digamos que está hablando positivamente de esta persona y ese hablar revela lo que Jesús tenía en el corazón y las intenciones de él, ¿no? Hablando de Juan el Bautista, por ejemplo, en el 33 dice, vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha testificado de la verdad. Es decir, Juan el Bautista testifica de la verdad, es una antorcha que arde y alumbra o alumbraba en todo su periodo de ministerio y muchos en aquel tiempo querían regocijarse en la luz de Juan el Bautista. Ahora, vemos que todo el tiempo la opinión de Jesús es positiva sobre Juan el Bautista, ¿no? No hay razón para acusarlo de protocolos, de ausencia de protocolo, de ausencia de sabiduría. Además, me llamó la atención también algo que estaba leyendo en la Biblia, y es que Juan el Bautista no era un profeta de palacio, no era un hombre refinado de palacio. Así que si Dios lo utilizó como instrumento, Dios lo utiliza con los métodos que un hombre como Juan el Bautista ha de tener. Sí. No con protocolos de palacio, ¿no? Claro. Eso también puede dar una idea. Así es. Entonces, sabemos que Jesús habló positivamente, no señaló ningún error, incluso después de que Juan había sido encarcelado, incluso después de que había hecho preguntas para ver si Jesús era en efecto el Mesías. Ahora, pero ¿qué decía el pueblo sobre Juan el Bautista? Para ver si ellos señalaban algún mal hábito o mal testimonio de él. Dice Mateo 14:5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y otros pasajes dicen esencialmente lo mismo, ¿no? Que Juan era visto como un profeta, como un hombre de Dios, un hombre santo. Entonces, no solo Jesús, sino también el pueblo eh, lo tenían por alguien que había tenido un testimonio excelente, un testimonio público impecable. Entonces, tampoco ahí tenemos evidencias de errores de método, ¿no? Muy bien, sí. Entonces lo tenían por profeta. Jesús dijo que incluso era más que profeta también. Eso es bueno resaltarlo. Jesús no solo dice que es un profeta. Hay otro texto que dice, donde Jesús habla y dice, si quieren recibirlo, este es el Elías que había de venir. Sí, todo el tiempo están presentando a Juan el Bautista como la voz de Dios, un nombre de Dios que le abre camino a Dios, al Mesías. Y el testimonio de Jesús y del pueblo es positivo. Ahora, ¿quién viene? Herodes sería, ¿no? Herodes, ¿qué opinión tenía Herodes? Dice Marcos 6:20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y entonces Herodes escuchaba a Juan el Bautista, lo tenía por un hombre justo y santo, y a pesar de que se quedaba perplejo de las cosas que decía, lo escuchaba de buena gana. Así que también Herodes lo tenía por alguien recto, porque Juan no estaba descontrolado, eh, no estaba procurando ofenderlo eh, por el solo hecho de ofenderlo, sino que
le decía las verdades y aún así lo consideraban justo y santo y lo escuchaban de buena gana. Entonces, el propio Herodes da testimonio de que Juan, las cosas que afirmaba, lo hacía con rectitud. Eso es interesante, ¿no? La palabra justo y santo dice mucho. No tenemos el tiempo para hablar, para ahondar en esto, pero cuando un hombre como Herodes, con sus tendencias, sus características como gobernante, etcétera, reconoce que Juan el Bautista es un hombre justo y santo, creo que eso tiene mucho peso, ¿no? Entonces también tiene más peso lo que dijo Jesús, lo que dice el pueblo tiene peso, lo que dice Herodes tiene peso, son las evidencias que estamos teniendo. Nadie lo ha denigrado, es decir, hay que tener cuidado con la soberbia del ser humano, de los predicadores y predicadoras modernas, muchas veces, no de todos los que lo hacen, ¿no? Les refiero a los que lo hacen, cuando tratan de denigrar a los profetas, a los hombres antiguos. No se puede olvidar, estamos en Herodes, ahora vamos a Flavio Josefo, que sería el cuarto, ¿no? Ujú. La opinión de Flavio Josefo. No podemos olvidar que Jesús también decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Yo no creo que el protocolo habría resuelto la situación. Esto no se trata de protocolos, esto se trata, como decíamos hace un rato, de que cuando una ciudad o un individuo es rebelde, se endurece el corazón, hay soberbia, lo que hacen es matar a los enviados de Dios. Sin importar el protocolo que uses, eso no se Claro. trata de suavizar el corazón con protocolos. Creo que es un grave error Ujú. que la señora está utilizando y exhortamos a las personas que siguen a estas personas, a esta gente que tengan mucho cuidado y no estamos aquí denigrando a nadie ni hablando de la vida moral o inmoral de nadie. No se trata de eso. Se trata de lanzar una alerta al pueblo de Dios que tenga cuidado y que se oriente hacia las escrituras, donde el Espíritu Santo nos va a iluminar para entender la revelación y es suficiente, ¿no? La escritura es suficiente para transformar al ser humano, para llevarlo incluso a los niveles espirituales que Dios ha destinado a que el ser humano pueda llegar. Ujú. Y por último, Josefo, un historiador judío, quizá nos sirve también para ver desde una opinión externa a la Biblia, que también, digamos, qué evidencias había recopilado otra gente sobre el carácter de Juan, ¿no? Eso es interesante. Es interesante. Ahora lo vamos a leer. Acá tenemos un libro, Josefo, las obras esenciales, una edición ilustrada de Antigüedades de los Judíos, las guerras de los judíos. Es una nueva adaptación por Paul L. Meyer, un historiador cristiano conocido que ya falleció. Aquí tenemos el libro en la página 254 y 255. Bueno, él está hablando de Herodes. El subtítulo es Herodes y el Juan el Bautista. Es bueno aclarar, como bien decías, que ya tenemos la opinión bíblica, la perspectiva bíblica, no la opinión, la perspectiva de Cristo, del pueblo según la Biblia y de Herodes según la Biblia, y ahora tenemos la perspectiva de una persona que hasta donde sabemos no era cristiano, es un historiador conocido, judío del primer siglo, contemporáneo con muchos apóstoles, es un historiador muy famoso para las personas que no lo conocen, y él planteó lo siguiente. Hablando de Herodes, él dice, pero Herodes se había enamorado después de Herodías, la mujer de su medio hermano, que también se llamaba Herodes, y le prometió casarse con ella y repudiar a la hija de Aretas. No vamos a explicar tanto el contexto ni los nombres que se mencionan aquí, pero lo que sí vemos es que lo que dice Flavio Josefo se corresponde con lo que dice la Biblia. Ujú. Herodes estaba enamorado de Herodías, la esposa de su hermano, y aquí hay un problema y este historiador lo está resaltando. Ahora, Sí. la pregunta que a mí me viene a la mente es, ¿de dónde sacó él la información? Bueno, de donde haya sacado los archivos históricos, las crónicas antiguas, porque él tuvo acceso a archivos y relatos o narrativa del mundo romano por lo que le sucedió, como él trabajó para unos emperadores romanos, es evidente que esto era lo que circulaba. Así que la Biblia está diciéndonos con Ujú. precisión datos históricos. Eso es importante. Bueno, Sí. ahora, ¿qué dijo de Juan el Bautista? Dice así. Pero para algunos de los judíos la calamidad acontecida a Herodes les pareció una venganza divina por el trato que le había dispensado a Juan. Interesante porque cuando él dice para algunos judíos se está refiriendo quizás al pueblo o judíos prominentes que tienen Ujú. opinión pública que están diciendo esta catástrofe que le sucedió a Herodes le sucede
como venganza del maltrato que le hizo Juan el Bautista. Sigue confirmando un historiador bíblico que no solo Jesús, el pueblo y Herodes tenían aquella opinión, sino que él también está diciendo que esa es la opinión del pueblo. Ujú. Y dice así, a Juan, llamado el Bautista, aunque Juan era un hombre bueno y exhortaba a los judíos a vivir vidas justas y a practicar la justicia para con sus semejantes y piedad para con Dios, Herodes lo había hecho matar. Juan enseñaba que el bautismo no debe ser empleado para obtener el perdón por los pecados cometidos, sino como una consagración del cuerpo, implicando que el alma ya queda purificada por una conducta apropiada. Interesante esta opinión teológica, digamos, de alguna manera, de Flavio Josefo hacia Juan el Bautista. Pero continúa el texto y ya casi terminamos. Cuando otros también se unieron a las multitudes que seguían a Juan, y quedaron muy afectados por su predicación, Herodes se alarmó de que una elocuencia así podía llevar a una rebelión. Por ello, decidió que sería mejor dar él el golpe y librarse de él antes que esperar a un levantamiento popular. Aunque Juan fue llevado encadenado a Maqueronte y fue muerto en aquella fortaleza, los judíos pensaron que la destrucción del ejército de Herodes era la vindicación de Juan por parte de Dios. No nos da tanto detalles de cómo lo mataron como lo dan las escrituras de Herodías, su hija, etc. Pero tenemos que saber que en los relatos antiguos, los autores, según la intención que tenían y los objetivos al escribir la historia, a veces omitían información que pueda aparecer en otra crónica o en otro registro histórico. Eso es muy normal en la historiografía antigua, sea historiografía hebrea, historiografía grecolatina, etc. Aquí tenemos entonces una opinión de un historiador no cristiano hasta donde sabemos, y él dice que Juan era un hombre bueno y exhortaba al pueblo, a los judíos, a vivir vidas justas delante de Dios. Sí. Entonces, para resumir un poco, la idea general es que, primero, la Biblia no afirma o no señala ningún error en la forma en que Juan el Bautista se expresó sobre Herodes. Vimos que otros profetas también fueron y dijeron cosas a los reyes, cosas desfavorables, y que fueron encarcelados. Y eso no significa que lo hubieran hecho de manera errónea. Y finalmente que la opinión general de las personas y de Jesús era una opinión positiva, tanto dentro de la Biblia como externamente. Así que eso respalda el carácter de Juan, que no se nos dé evidencia de que erró, respalda la forma en la que hizo sus declaraciones. Y entonces vemos que esta afirmación de eh, que insinúa que le faltó sabiduría a Juan para acercarse al rey y que por eso fue asesinado, no se sostiene. No sé. Porque, primero, sí, fue encarcelado por lo que dijo, pero Herodes no quería matarlo o no podía por causa de la opinión del pueblo. Y fue necesario que se hiciera una confabulación en contra de Juan para que luego lo asesinara, ¿no? Entonces, ni siquiera fue inicialmente, eh, ni siquiera fue directamente la afirmación o la forma de decírselo a Herodes lo que lo mató, ¿no? Aunque, claro, eso hubiera generado el odio de Herodías, etc. Y finalmente creo que para cerrar un poco, como último punto, eh, mencionar que este tipo de tendencias de ciertos líderes modernos que afirman tener ellos ciertas formas, ciertos protocolos, ciertas opiniones incluso, en contraposición a ciertos pasajes bíblicos y personajes bíblicos, es algo común y este no es el peor ejemplo de estas cosas. Hay otro, como el caso de Cash Luna. ¿Tú tienes por ahí alguna Sí, transcripción que podemos mencionar brevemente para... tenemos dos transcripciones exactas, ¿no? De dos momentos distintos de predicaciones de Cash Luna. Recuerden siempre lo que decimos, el propósito de nosotros no es vivir atacando la vida moral de las personas. Cuando yo veo a alguien en un video, sea quien sea que pertenezca a una escuela de pensamiento u otra,
yo no sé nada de la vida de esa persona, solamente estoy viendo un video, no sé cómo viven sus vidas, ni la gente sabe cómo vivimos nuestras vidas. Entonces, la idea aquí es el cuidado al hacerse personajes públicos y predicadores muy famosos, el cuidado que debemos tener y los procedimientos que ellos utilizan muchas veces para denigrar personajes bíblicos. Y como bien decías, el peor caso no es el de la señora Kay Lewis, ¿no? Nosotros conocemos otros predicadores que los videos circulan y se han hecho virales en redes sociales. Por ejemplo, hay una predicadora que dice que ella fue, bueno, insinúa ser más grande que Pablo porque o en alguna ocasión dijo que Jesús había caminado sobre las aguas, pero ella había caminado sobre el aire. Mm, Entonces, aquí vemos cosas raras, ¿no? ujú, Otra dijo que a Pablo lo habían cacheteado, refiriéndose al texto de que un espíritu, un ángel de Satanás lo abofeteaba. Y ella dice que si a Pablo lo abofeteaban, a ella no había quien la abofeteara. Ahí vemos arrogancia, distorsión de las escrituras, bueno, ujú. y métodos, como tú bien decías. Sí, el caso de Cash Luna, por ejemplo, el primer momento son palabras textuales, dice, porque él dice 23, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pongan atención, afirma él, pongan atención a esto, porque esto es un poco delicado, muy delicado. Jesucristo usó un ejemplo que yo considero un mal ejemplo para enseñar algo bueno. Ahí tenemos el primer detalle alarmante ya. Ujú. Y después dice, porque Jesús para enseñar que todo lo que digamos puede ser hecho, el ejemplo que usó fue una maldición. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso? Más o menos lo que hemos visto, esta misma tendencia de Key Lewis o Kay Lewis y Cash Luna es similar, ¿no? Es afirmar que alguien en la escritura se equivoca, pero que ellos tienen una mejor forma. Entonces, es lo mismo acá, solo que acá es peor porque está directamente eh, acusando a Jesús de, bueno, de imprecisiones, de no hablar con los mejores ejemplos. Entonces parece sutil, pero no lo es. Es muy claro lo que está haciendo. Y hay personas a las que no debemos escuchar. Entonces, eh, que cada uno examine estas, digamos, estas evidencias y que vea si debe seguir o no escuchando a las personas, porque aunque no denigremos directamente al individuo, los frutos públicos que vemos no son muy confiables. Entonces, por supuesto, está diciendo que Claro. las imprecisiones de Jesús, que él no usaría esas imágenes, Que usó etcétera, un mal que ejemplo, usó un ¿no? mal ejemplo. Esa palabra mal puede hasta ser malinterpretada por la gente, porque Claro. el término mal hay que cuidar el contexto en que lo uso. Por ejemplo, mal puede insinuar para mucha gente algo inmoral o algo que no es moral. Ujú. Entonces, usó un mal ejemplo para enseñar algo bueno. A ver, aquí hay cosas que estos predicadores deben aprender cuando hacemos exégesis. Por ejemplo, en el caso de Jesús, la metodología de enseñanza de Jesús es propia de los rabinos de la época y tiene una serie de características y elementos que enriquecen la manera en que ellos enseñaban a su propio pueblo en un contexto cultural. Ahora, ¿por qué si Jesús conocía bien, que lo conocía mejor que Cash Luna y que nosotros también y que cualquier erudito, Jesús conocía bien primero al pueblo, el corazón del pueblo, las tendencias que tenían constantemente? Recordemos que Jesús está rodeado de discípulos que están aprendiendo a vivir, están siendo corregidos por él. Por ejemplo, una vez se le aparecieron dos y le dijeron, maestro, y una mujer, ¿no? Que ellos solicitaban que sentarse a la derecha de Jesús y a la izquierda en la venida del reino, ¿no? Están buscando las primeras posiciones. Cuando Jesús decía, hablaba de aquellos que buscaban los primeros puestos, como los fariseos, ¿no? Los hipócritas, los primeros puestos en las plazas, esa tendencia a buscar la fama, el reconocimiento, Ujú. ese antropocentrismo donde se posiciona el ser humano y después lo que les interesa es tener fama en vez de buscar la gloria de Dios, que es lo que nos interesa a nosotros. Esto, el reino de los cielos y el mundo, el universo, la creación, Jesús como heredero, el centro no somos nosotros. El centro es Dios con todo su plan de redención, todo su trabajo, toda su planificación. Entonces, decir que Jesús usó un mal ejemplo, primero tienes que demostrar por qué dices que es un mal ejemplo. Solo porque usó la maldición de una higuera, eso los llevó a ellos a aprender de verdad. A veces en la enseñanza, lo gráfico es lo que hace que la gente
comprenda mejor la información que no lo teórico. Entonces lo gráfico es lo que Jesús está utilizando, un ejemplo Ujú. muy gráfico. Sí, no, y que no hay ninguna evidencia de que eso sea malo. Es decir, qué criterio se usa para decir que un ejemplo es bueno o malo, fue un ejemplo. Y fue un ejemplo efectivo, relacionado a la enseñanza que estaba dando. Así que eso es una Exacto. soberbia de... Es una soberbia. Ah, Y el otro caso, que es el último que vamos a hablar, que también es otro fragmento de un video de una predicación de él en otro contexto, él dijo, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ahí plantea él, yo estoy de acuerdo con Jesús, excepto en que dice nadie es capaz de hacer esto, y si hay gente que es capaz de hacer estas cosas. Mira qué sutileza, pero al mismo tiempo, es decir, cuando tú hablas de Jesús, que es el Señor del universo, el heredero de todas las cosas, el mismo dijo, Jesús hablando del Espíritu Santo, dijo, el Espíritu Santo cuando venga tomará de lo mío y lo hará saber. Dice, y digo de lo mío porque todo lo que el Padre tiene es mío. Cuando estudiamos la cristología de la Biblia acerca de Jesús, Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora viene un ser humano insignificante, en realidad insignificante en el sentido no de denigrar a nadie, pero vienes a hablar de la majestad del universo, del que te tiene vivo por la palabra de su poder, y te pones a decir que no estás de acuerdo con algo que él trajo. Me parece que la soberbia del ser humano debe ser llevada a un punto de reflexión para que la gente pensante, la gente guiada por el Espíritu Santo, las personas que buscan de verdad la verdad de Dios, la revelación y la sinceridad, puedan identificar cuando algo es altamente peligroso. ujú. Y cada cual va a tener que tomar una decisión, pero recordemos también que cada cual se tendrá que presentar delante de Dios y darle cuenta a Dios por las cosas que estamos haciendo y las que estamos permitiendo también. Sí. Eh, Bueno, bueno, entonces sí, vemos, solo para terminar ya, como último punto, hemos visto ¿no? Las evidencias bíblicas, ya lo habíamos resumido. No hay ningún dato que nos diga que Juan el Bautista usó un mal método o que lo hizo de forma errónea. La opinión de Jesús de él era excelente. La opinión externa a la Biblia también era excelente. Y vemos que estas tendencias de estas personas, estos líderes que hablan de tener ellos o de insinuar tener ellos algo que le faltó a algún personaje bíblico, es algo común, es algo que en ocasiones se presenta de forma muy, muy fácilmente errónea, como hemos visto tanto en el primer ejemplo como en estos últimos. Entonces, creo que, bueno, que esas son un poco las evidencias que hemos traído. Ha sido bastante útil ir desglosando bien estas afirmaciones que a veces se pasan por alto, em, o digamos que pueden pasar desapercibidas por estar en una predicación muy larga y dar muchas afirmaciones y la gente a veces ve bendición donde no la hay en realidad, y un poco de error daña muchas cosas. A veces se dicen algunas verdades y luego se dañan con errores terribles como estos. Entonces, creo que por ahí podemos resumirlo un poco así, de ese modo. muy bien. Bueno, creo que hemos completado digamos, los puntos que teníamos en mente, planificados. Todo lo que hacemos es para el bien del ser humano. Recuerden que en Letra y Voz busca consolidar la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana en el pueblo de Dios, el pueblo que atraviesa por procesos complejos a nivel mundial, ¿no? Y polarización de todo tipo. Hay distracciones, confusión, hay muchas voces hablando al mismo tiempo, unas dicen una cosa, otros otras, pero nosotros debemos buscar la dirección del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, que esa es una de las funciones del Espíritu Santo, y recordar que la Biblia es la palabra inspirada por Dios que nos ha quedado para que podamos crecer, ser corregidos, desarrollarnos, ¿no? Como dice un texto de Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo o maduro, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Es la Escritura la que tiene la capacidad de parte de Dios de completar ese tipo de obras. Cualquier cosa que se sale donde los seres humanos empiezan a jugar
con su propia soberbia, con su propia arrogancia, ya se empieza a echar a perder el escenario y muchas personas están siendo perjudicadas. Así es. Bueno, muchas gracias entonces por escucharnos. Dejen en sus comentarios las cosas que opinan sobre esto, si les parece bien o no, si les ha sido de utilidad. Y bueno, ya seguiremos tratando otros temas en las semanas siguientes. Muchas gracias. Muchas bendiciones.